Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con la jornada. Empezamos ahora con una mesa de inteligencia artificial y los trabajos que estamos desarrollando, salud STS de GTD, en torno a este campo, ¿no? Claramente es la innovación, ¿no? Y hemos preparado tres charlas, ¿vale? Un poco combinando pues, la parte técnica y la parte de lo que llaman negocio, que en este caso es salud, ¿vale? Para empezar, tenemos la suerte de contar con Álvaro Olazarán y Borja de la Osa, que son dos técnicos del equipo de inteligencia artificial. La idea ahora es que nos vayan a contar las aplicaciones y las nuevas funcionalidades de cara sobre todo a difundir, ¿no? Esta nueva tecnología, lo que hay detrás y que las gente de salud pensemos en qué posibilidades podríamos tener, ¿no? ¿Qué podría darnos valor el incorporar algoritmos de deep learning, etcétera, en nuestra práctica diaria. Hay mucha gente que habla de todo esto, pero muy pocas veces vais a oír hablar a alguien que de verdad tiene tanto conocimiento que esté trabajando tanto en el tema. Y sin más, les cedo la palabra. Bueno, vale, empezamos. Bueno, lo primero, pues me uno al agradecimiento que han hecho los compañeros a Javier Gorricho por darnos pues este rato y permitir un poco que se nos conozca y se nos dé visibilidad, ¿no? Somos Borja de la Osa y Álvaro Lazarán, somos analistas y programadores del equipo de Naya. Naya son las siglas de Navarra Inteligencia Artificial, somos el equipo de inteligencia artificial, como ha comentado Javier. Y bueno, en esta primera charla os vamos a comentar un poco, pues, qué potencial tiene esta tecnología, cómo lo podríamos aplicar en el Servicio Navarro de Salud, bueno, y cómo se podría plantear un proyecto desde sus inicios hasta llevarlo a producción, que es lo que nos interesa. Vale, si hablamos de inteligencia artificial, pues bueno, vamos a introducir un poquito la idea, ¿no? Se habla mucho estos últimos años en muchos ámbitos de inteligencia artificial. Vamos a explicar un poquito en qué nos ayuda o por qué ha sido revolucionario. Para eso vamos a plantear un problema, ¿vale? Imaginaos que tenemos, bueno, pues queremos resolver el problema en radiología de saber si un hueso está sano o si un hueso tiene una fractura. Imaginad, sin inteligencia artificial, cómo tendría que ser un algoritmo al que le tuviéramos que decir si un hueso es sano o si tiene una fractura, ¿vale? Podríamos empezar diciendo, bueno, tienes que buscar en la zona blanca, así que descarta la zona negra de la radiografía. Luego tienes que buscar, bueno, pues las líneas y si hay alguna que de repente se quiebra, pues puede ser una fractura, ¿no? Fíjate también en la intensidad del color, fíjate en el ángulo de esos bordes. Pero ten cuidado porque esta fractura, si tiene este ángulo, puede ser buena. Y si tiene, bueno, la casuística podría ser infinita. Habría que dar infinitos pasos y todo eso es una foto. Son niveles de gris y de color. Entonces, imaginad la complejidad de instruir a un ordenador cómo detectar una fractura, que es un problema pues bastante sencillo hoy en día con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, aplicamos inteligencia artificial. ¿Cómo cambia? ¿En qué nos ayuda? ¿Vale? Ya no necesitamos decirle al sistema nada. Lo único que necesitamos es decirle para cada radiografía si tiene una fractura o si el hueso no tiene fractura, ¿vale? Si recopilamos decenas de miles o cientos de miles de radiografías y se los damos a nuestra red neuronal, que no es más que una matriz de millones y millones de números que se autoconfigura, esos números van configurándose para detectar patrones, bordes, intensidades, colores, lo que antes le decíamos, ahora ella lo aprende solo, ¿vale? ¿Cómo lo aprende? Pues con cantidades inmensas de datos, pero etiquetados con conocimiento experto. Claro, hay que saber si ese hueso está fracturado o si no lo está, y quien lo sabe el radiólogo, ¿vale? Entonces, bueno, con la colaboración del profesional se puede llegar a tener datos etiquetados y dárselos a la red neuronal durante varias pasadas y al final acaba aprendiendo, casi parece como por arte de magia, pero es matemática pura, pues bueno, a resolver el problema. Ya veis que se ha simplificado muchísimo. Solo necesitamos una etiqueta en este problema por imagen, si está fracturada o no.
¿vale? Entonces, el dato simplemente es un 0 o un 1. Está fracturada, es un 1 y está sano el hueso, es un 0. Solo necesitamos un único valor para cada foto. Y la red nos devuelve predicciones. También nos va a devolver en un rango, por ejemplo, en este problema, del 0 al 1. Si nos devuelve un 0,1, pues la red estará muy segura de que el hueso está sano, y si nos devuelve un 0,9, por ejemplo, pues la red está muy segura de que hay una fractura. Lo digo esto de los decimales porque la red nos devuelve predicciones, ¿vale? No devuelve certezas absolutas. La red devuelve en un intervalo, en un rango, valores. Entonces, bueno, luego veremos en el proyecto que tenemos de retinopatía que esos valores se traducen en una escala de color. Vale, dicho esto y sabiendo un poquito en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial, presentamos el catálogo de servicios de Naya. No es otro, sino, bueno, una forma de agrupar ideas o formas de resolver diferentes tipos de problema para que os puedan guiar, os puedan ayudar o dar ideas sobre qué tipo de problemas podríamos aplicar la inteligencia artificial, ¿vale? Porque, bueno, cuando no se conoce un poco el potencial de este campo, pues igual tampoco se sabe a qué se puede aplicar, ¿no? Entonces, hay tres grandes grupos: el de imagen médica, el de predicción de eventos y el de lenguaje natural. Nosotros, de momento, estamos especializados más que nada en imagen médica. Hemos hecho dos proyectos, uno ya implantado y otro en proceso de imagen médica, y los que tenemos de cara a futuro también son de este campo. ¿Vale? Pero bueno, hemos hecho pequeñas incursiones en predicción de eventos o en lenguaje natural y nos han dado pie a, bueno, a proponer estos servicios que, ya digo, es un listado de posibilidades, ¿vale? Que podríamos ofrecer desde el Servicio de Tecnologías de Salud en conjunción con, bueno, pues con los médicos, con el conocimiento profesional que antes hablábamos. ¿Y cómo se llevaría a cabo esto? Pues bueno, mediante petición. Como ha comentado Joaquín, pues siguiendo el modelo, el responsable que necesitara algún tipo de ayuda de este ámbito, pues tendría que contactar con el responsable de negocio, que es Javier Gorricho, del equipo de Naya, y bueno, pues tramitar este interés o dejarlo patente en una solicitud, y luego ya nosotros evaluaríamos pues el caso. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle en cada uno de los aspectos, en cada uno de los apartados del catálogo de posibles servicios que podríamos llegar a ofrecer, ¿vale? En cuanto a servicios de imagen médica, ¿cómo nos podría ayudar la inteligencia artificial a nosotros en la valoración clínica con imagen? Pues, por ejemplo, como hemos hecho en el proyecto de retinopatía diabética, asiste en el cribado al profesional diciendo si existen signos de retinopatía, se ven aquí algunas hemorragias, eh, o si no existen signos de retinopatía, ¿vale? Y esto, bueno, pues de una forma fácil ya el profesional tiene una asistencia, una ayuda, ya no está solo en su decisión, sino, bueno, pues que tiene este apoyo del sistema, ¿vale? Eso podría ser un posible proyecto. Otra ayuda que nos puede brindar la inteligencia artificial en imagen, pues es el resaltado, la detección y la medición de conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos una tomografía de coherencia óptica en el circuito de intravítreos, que es el proyecto que estamos trabajando ahora y que se va a implantar pues a principios del año que viene. Y lo que aquí nos ha permitido hacer es, bueno, pintar, marcar las zonas de líquido patológico, como es el líquido intrarretiniano y el desprendimiento del epitelio, con diferentes colores. Esto es una segmentación semántica. Nos está indicando significado, nos está diferenciando unas partes de otras y nos está dando diferente significado. Está enriqueciendo una fotografía que está en blanco y negro y que no es interoperable, ya estamos extrayendo valor de ella. ¿Qué estamos extrayendo? Bueno, pues el volumen de esos líquidos, el tamaño, la posición, la distancia e incluso el conteo. Por ejemplo, si pusiéramos en nuestro proyecto de retinopatía diabética una red que contara, podríamos saber si un paciente este año tiene 2 microaneurismas y el año que viene tiene 5, y de ese modo saber si la progresión bueno, está yendo a peor y hay que tomar medidas, ¿vale? Lo mismo para contar células sin histopatología o bueno, cualquier cosa similar, ¿no? Dentro del mismo ámbito de imagen médica, pues la mejora de la calidad de la imagen también es algo muy importante en lo que nos puede asistir la inteligencia artificial. En este caso, en el primer proyecto de retinografías, lo que hacemos es mejorar la iluminación y el contraste de las imágenes para que el profesional bueno, pueda visualizar mejor. Y de esta forma se homogeniza el proceso de revisión
de retinopatía. No hay que olvidar que cada profesional tiene unas condiciones de iluminación en la sala diferentes, tiene una pantalla diferente, configurada con diferente luz y, bueno, pues de algún modo, pues estandarizamos la imagen para que, bueno, pues se vea lo mejor posible, ¿no? Lo mismo en tomografía de coherencia óptica. Hemos enseñado una pequeña incursión que hicimos, que de momento no está puesta en el proyecto, pero bueno, hicimos un intento de enseñarle a la red qué es ruido y qué no es ruido, enseñándole muchas fotos con ruido y muchas fotos sin ruido, lo mismo que comentábamos para el tema de las fracturas, y logró aprender qué es el ruido. Este grano que tiene aquí el fondo blanco y negro, esa neblina, lo aprendió y lo supo quitar, ¿vale? Entonces nos puede asistir en este tipo en la mejora de la calidad de la imagen. Bueno, he comentado dos proyectos que ya tenemos en marcha y estos son proyectos en curso y bueno, alguno futuro que se nos ha planteado también, como el de radiografía simple de rodilla, que bueno, pretendería asistir al profesional de atención primaria bueno, a la hora de pedir informes, o sea, bueno, sí, pruebas con informe a especializada. Ahora mismo, pues, hay una gran cantidad de peticiones de imagen de radiología con informe. Bueno, si se quisiera minimizar ese número o si se quisiera instruir de algún modo al profesional de atención primaria en ese tipo de patología, se puede poner entre medio un sistema de inteligencia artificial que diga, bueno, aquí estoy viendo artritis o aquí estoy viendo una rotura o igual esto puede ser un tumor. Vale, entonces ahora pido el informe. ¿Vale? Una vez ya tengo la asistencia de la inteligencia artificial, ahora puedo pedir el informe a atención especializada. Si me corrobora mi hipótesis de que es simplemente una artrosis o una artritis, pues bueno, pues igual ya me quedo más tranquilo, no hace falta que pida informe y bueno, puede ir por otro cauce, ¿no? Lo mismo con teledermatología. Se podía priorizar los casos con lesiones malignas o potencialmente más importantes. Cuando el médico hiciera la foto, pues bueno, una vez se manda en especializada, en vez de, bueno, pues la lista de espera que existe, ¿por qué no atender primero los casos que la inteligencia artificial crea que son potencialmente, pues, más peligrosos, ¿no? Y bueno, otro proyecto de cara a futuro que se nos planteó es el de las prótesis, detectar cuándo se afloja una prótesis para, bueno, pues de algún modo anticiparnos al posible, bueno, dolor, molestia que pueda tener el paciente y no actuar de forma pues a posteriori, sino a priori, ¿no? Preventiva. Vale, y esto, bueno, esto sería un poco en el grupo del catálogo de servicios de imagen y también, como he comentado, pues podríamos llevar a cabo proyectos de predicción de eventos clínicos, como podrían ser, pues, el empeorar una enfermedad o el mejorar, el ver la evolución de una enfermedad, detectar eventos, pues, por ejemplo, en pacientes diabéticos cuando va a haber pues, eventos de coagulación o anticoagulación de sangre, o en la UCI, si se va a dar un evento de sepsis o de infarto, o cuándo sería el momento más propicio para poner un antibiótico, o que la inteligencia artificial, bueno, no nos dijera tanto el evento, sino, cuidado, creo que va a pasar algo, fíjate en estas variables. Aunque probablemente vaya a pasar algo, ya nos esté diciendo también qué evento cree que va a suceder, ¿vale? El fijarnos en unas variables, en pocas variables de las cientos que tengamos, también es algo en los que nos puede asistir mucho la inteligencia artificial. Igual en la UCI se manejan, no lo sé, pero decenas o cientos de variables, no lo sé. Entonces, si la inteligencia artificial nos puede decir, cuidado, fíjate en estas tres, porque dentro de unas horas creo, por experiencia previa, que puede pasar algo, pues ya pongo el foco, ¿no? Y lo mismo en predicción de eventos administrativos, afluencia en urgencias, pues costes inesperados, no sé, se podría pensar muchos temas que aún están muy, bueno, eh, pues muy en el aire, ¿no? Pero se podrían ir aterrizando y, bueno, quién sabe si una idea puede llevar a una buena solución y que resuelva bien el problema. Y el último grupo sería el de lenguaje natural, en el que, por ejemplo, nos podría permitir clasificar textos, documentos, en base a su tipo, si no sabemos previamente de qué tipo son, o podemos clasificar, por ejemplo, alergias en códigos NOMED en base a un texto escrito por un profesional, eh, realizar búsquedas elásticas, semánticas más ricas que simplemente por nombre y apellidos
Vale. O incluso el reconocimiento de entidades en el que podríamos sacar pues, diferentes características de los textos para que sean interoperables. Ya lo siento, Borja. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Álvaro. Hasta ahora hemos visto una serie de ejemplos de posibles servicios que el equipo de Naya podría desarrollar bajo petición. Eh, Todos estos servicios tienen en común que requieren disponer de un conjunto de datos médicos y, como ha dicho Álvaro, requieren involucrar desde el inicio del proyecto a un equipo de profesionales médicos que nos permitan volcar en los datos ese conocimiento experto que ellos tienen. A partir de ahí, el equipo de Naya se encarga de desarrollar estos servicios, integrarlos en la historia clínica del paciente y estos servicios van a hacer propuestas al profesional con la idea de potenciar sus capacidades. Todos estos proyectos tienen en común también que son proyectos que en un momento inicial tienen un alto grado de incertidumbre, por lo que requieren de un estudio de viabilidad en el que tendremos que demostrar que con cierta certeza vamos a ser capaces de resolver el problema, el objetivo de negocio específico que nos hayan puesto. Además, no requiere únicamente desarrollar los algoritmos de inteligencia artificial, sino que también exige evolucionar productos que gestionan la historia clínica, como puede ser HCI o Atenea, ya que es a través de estos otros productos, son estos otros productos los que van a hacer las propuestas al profesional. También exige una fase de pilotaje previa a la puesta en producción definitiva, en la que vamos a comprobar que el funcionamiento del sistema es el adecuado. Y una vez puesto en producción, no termina ahí nuestro trabajo, sino que también vamos a monitorizar continuamente el funcionamiento del sistema. Y además esto, como veremos, nos va a dar datos de mucha calidad y con un potencial de mejora continua de nuestros procesos. El rápido desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años ha hecho que los fabricantes o las grandes empresas del sector médico pues ya estén empezando a ofrecer productos con estas funcionalidades. Entonces, cada vez que estemos evaluando un nuevo proyecto, habrá que ver si ya existe en el mercado un producto que pueda cumplir con el objetivo de negocio que nos hayamos planteado. Sin embargo, la experiencia de nuestro equipo lo que nos dice es que hay varias ventajas en desarrollar nosotros mismos nuestros productos respecto al uso de productos comerciales. En primer lugar, si desarrollamos nosotros, vamos a estar centrados desde el minuto uno en cumplir el objetivo de negocio específico de nuestros profesionales médicos. Sin embargo, los productos comerciales pues, se han diseñado como una función general y se podrán adaptar en mayor o menor medida a nuestras necesidades específicas del Servicio Navarro de Salud. Por otra parte, nosotros entrenamos nuestros modelos con datos reales del Servicio Navarro de Salud y además etiquetados por nuestros profesionales con sus criterios clínicos. ¿Qué pasa? Que vamos a saber con bastante certeza cómo va a funcionar antes de desplegarlo en producción. Sin embargo, los modelos, las soluciones comerciales se han entrenado con conjuntos de datos ajenos al Servicio Navarro de Salud. Y existe un problema en inteligencia artificial que es el problema de la generalización. No podemos saber si un modelo ha sido entrenado con unos datos, no podemos saber con certeza cómo va a funcionar con nuestros datos hasta que no esté desplegado en producción. Y por último, también muy importante, nuestros productos siempre van a estar integrados en la historia clínica del paciente, con lo que ello conlleva. Y la integración de productos comerciales en la historia clínica es más compleja y a veces, de hecho, no existe esa opción. ¿Y qué es lo que nos puede aportar al Servicio Navarro de Salud la inteligencia artificial? Pues como ya hemos dicho, vamos a poder potenciar las capacidades del profesional médico. Y voy a mostraros tres situaciones que creemos que tienen un potencial muy alto y que son muy habituales en la práctica clínica. Por ejemplo, un profesional médico tiene que tomar una decisión en un tiempo muy reducido, pero para ello debería analizar una cantidad de información abundante y desestructurada, pues ya sea imagen médica, análisis, informes, demás. Pues la inteligencia artificial puede ayudarnos a procesar esa información, resumirla e incluso hacer una propuesta a ese profesional en base a toda esa información. Otra situación habitual. Un profesional del ámbito médico no tiene por qué ser un médico, puede ser un gestor, un administrativo, está realizando una tarea repetitiva continuamente, que es una tarea que no aporta mucho valor, pues todas estas tareas son susceptibles de ser automatizadas por la inteligencia artificial, liberando a ese profesional de ellas y pudiendo dedicar su tiempo a tareas con mayor impacto clínico. Y otro ejemplo que es muy habitual, creo yo, en atención primaria, aunque no se limita exclusivamente a ese servicio, es cuando un profesional necesita una opinión de un experto en una determinada materia, pero el acceso a esa opinión pues, es costosa o no es instantánea. Entonces, nosotros podemos entrenar modelos basados en ese conocimiento experto de nuestros profesionales que le den a este profesional una opinión experta instantánea. Luego, como un efecto adicional de implantar estos servicios
es que se van a homogeneizar nuestros procesos. Para explicar esto voy a poner un ejemplo de un posible servicio de imagen médica en el que se toman imágenes en diferentes centros de Navarra y luego el modelo las analiza. Pues el modelo va a exigir que esas imágenes se hayan tomado de la misma manera, el mismo número de imágenes, con los mismos parámetros, de manera que vamos a homogeneizar, vamos a estandarizar los procesos involucrados, ¿no? Y también muy importante, al monitorizar estos sistemas, el hecho de monitorizarlos, además, nos aporta unos datos de gran valor que, para que lo entendáis, por ejemplo, volviendo al ejemplo de imagen médica, vamos a ser capaces de detectar qué calidad tienen las imágenes que se van tomando en los distintos centros. Si de repente hay un centro que tiene un problema el que sea, y desciende la calidad de esas imágenes, vamos a detectarlo al momento y vamos a ser capaces de tomar medidas correctivas. Por último, nos gustaría remarcar una serie de puntos que consideramos fundamentales para el éxito de estos proyectos. En primer lugar, el liderazgo del proyecto va a ser siempre por parte del responsable de negocio, de un profesional médico que va a ser el encargado de la toma de decisiones estratégicas, de dirigir el proyecto. Y además, entre otras cosas, tendrá que definir un objetivo claro y medible que todo nuestro desarrollo va a ir encaminado a cumplir ese objetivo. También recalcar que vamos a necesitar el conjunto de datos médicos y a un equipo de profesionales que nos ayude, porque al final nosotros somos técnicos, somos ingenieros, pero no tenemos ese conocimiento. Y por último, también vamos a cambiar la forma de trabajar de los profesionales, por lo que hay que dotarles de una formación que les permita entender las capacidades, las limitaciones y el buen uso que se le puede dar de estos servicios. Nuestros servicios van a ser interpretables, es decir, que nunca vamos a decir, por ejemplo, que una imagen tiene una patología sin justificarlo. Al menos diremos, esta imagen tiene esta patología porque en esta parte de la imagen hemos detectado estos signos patológicos. Y eso es importante para dar confianza al profesional. Y por último, estos sistemas, además de que requieren ser monitorizados, pero es que además esa monitorización nos va a dar datos muy útiles para mejorar nuestros procesos. Y nada más, estamos muy ilusionados en el equipo de Naya con los proyectos que ya tenemos en marcha. Conocemos el potencial real que tiene la inteligencia artificial en el Servicio Navarro de Salud y por eso estamos deseando recibir vuestras peticiones de servicio, ideas, sugerencias o cualquier otra consulta, todo ello canalizado a través de nuestro responsable, el señor Javier Gorrich.